Conexión Económica. Noticias empresariales, avances y resultados de los negocios, alianzas corporativas. Nosotros le estamos apostando el hecho de que las tasas de interés vengan bajando. La información que necesitas conocer para tomar mejores decisiones. En Conexión Económica, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El precio del café. ¿Qué opciones habrá de inversión? Un microempresario máximo tiene... Conexión Económica, en Cámara FM. Hola, soy Juan Carlos Santamaría Villota y estos son los titulares de los hechos económicos más destacados para hoy martes 17 de febrero del año 2026. Gobierno, gremios y centrales obreras acuerdan mantener el incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026. Colombia cierra 2025 con PIB de 2,6% y se ubica como la quinta economía de mayor crecimiento en la OCDE. Comercio, turismo e industria textil lideraron el crecimiento del PIB en 2025 con aumentos de 4,6 y 5,9% respectivamente. La economía colombiana creció 2,66% en 2025, impulsada por servicios, mientras industria y construcción se contraen. Inversión en Colombia entró en terreno negativo en el cuarto trimestre de 2025 con caída del 2,9%. Hidroituango S.A. reporta ingresos operacionales por primera vez en su historia y utilidades por más de 241 mil millones de pesos. Y Medellín radica estudios técnicos para la modernización del estadio Atanasio Girardot, con una inversión que supera los 752 mil millones de pesos. Estas y otras noticias a continuación en Conexión Económica, aquí en Cámara FM. Bienvenidos. Comenzamos. Tras la reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino anunció que los representantes del gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras coincidieron en su mayoría en mantener el incremento del 23,7% en el salario mínimo para este año, lo que significa que el ingreso mensual se mantendrá en 2 millones de pesos y el auxilio de transporte en 249.095 pesos. Los esfuerzos del gobierno se concentrarán ahora en presentar los ajustes del decreto, según lo solicitó el Consejo de Estado. Así que podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7% del salario vital, que es una manifestación que a nosotros nos parece es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que se efectuarán los análisis económicos necesarios para responder al alto tribunal, mientras que se trabajará en ofrecer alternativas de fácil acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos explorando un paquete de medidas, en primer lugar, orientadas a un fortalecimiento y a una masificación de la posibilidad de acceso a crédito de fomento para la pequeña y mediana industria. Estamos trabajando con Bancoldes e incluso estamos considerando la posibilidad de algún tipo de inversión forzosa del sistema financiero para masificar este esfuerzo de generación de crédito de fomento para la pequeña y mediana industria. Por su parte, la agremiación de los comerciantes se mostró en desacuerdo por el consenso de la reunión, asegurando que este es uno de los sectores que más afectaciones tiene por dicho incremento. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Era muy fuerte el salario mínimo a las panaderías, a las tiendas de barrio, a las cafeterías de barrio, a los pequeños comercios, papelería, ferreterías, a los restaurantes, a los bares, a hoteles. Y obviamente, pues sentimos la preocupación de los empresarios que hoy se ven con muchas dificultades para poder mitigar ese impacto del salario mínimo. Y por supuesto que hay otros sectores a los cuales seguramente no les impacta tanto como la gran empresa o el sector financiero, pero en el caso de FENALCO sí. Pero además de impactar, lo que nos preocupa, y lo hemos dicho, es que va a pasar, si se mantiene el salario mínimo, con los 700.000 puestos de trabajo que se pueden perder según FEDesarrollo. ¿Qué va a pasar con los 2.100.000 desempleados que hay en el país, que se les va a alejar la posibilidad de conseguir un empleo? O de los 11 millones de colombianos que hoy ganan menos del mismo en la informalidad y que también van a haber alejado la posibilidad de un empleo
trabajo digno. ¿Qué va a pasar con el millón de microempresas y pequeñas empresas que hoy pagan salarios mínimos y que no van a poder defenderse frente no solamente al salario mínimo, de impacto de la reforma laboral del año pasado y la reducción de la jornada laboral semanal de este año, que también se vuelve un costo? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE reportó que el Producto Interno Bruto de Colombia creció 2,6% en 2025, impulsado por la demanda interna, el gasto de los hogares y el dinamismo de sectores como comercio al por menor, administración pública y entretenimiento. En el cuarto trimestre, la economía registró una variación anual de 2,2%, ligeramente inferior al mismo periodo de 2024. En el contexto internacional, Colombia se destacó al ubicarse como la quinta economía con mayor crecimiento entre los países de la OCDE analizados por el DANE, solo superada por España un 3,9%, Polonia 3,6%, Lituania 2,5% y Chequia con 2,4%. El desempeño nacional superó al de México, que se ubicó en 1,6%, al promedio de la Unión Europea en 1,5% y a economías desarrolladas como Reino Unido con un 1% y Alemania 0,4%. La entidad destacó que pese a la moderación del ritmo de expansión, la economía colombiana sostuvo un crecimiento sólido gracias al gasto de los hogares y a sectores estratégicos. Y es que este crecimiento estuvo impulsado, como lo he venido mencionando, por sectores como el comercio, el turismo y la industria manufacturera. Hablemos en detalle. El comercio al por menor, junto con alojamiento y servicios de comida, registró un crecimiento del 4,6%, mientras que la industria manufacturera avanzó un 1,9%, destacándose la fabricación de textiles, confecciones y calzado, que crece un 5,9%. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se destacó que estos resultados reflejan la articulación con el sector privado y el avance hacia un modelo económico más productivo y sostenible. Por el lado del gasto, la inversión en maquinaria y equipo creció 9%, lo que permitió que por primera vez en 2 años el PIB industrial registrara una variación positiva. El consumo final aumentó 4,2% y las exportaciones de bienes y servicios crecen un 1,8%. Escuchemos el análisis de Mauricio Hernández, economista de BBVA Research. El comportamiento reciente de la economía, los indicadores líderes y toda la información económica anticipan que durante 2026 el crecimiento económico podría ubicarse en el 2,8%. Este crecimiento durante este año se dará a 2 velocidades. Un primer semestre liderado por el consumo y por el gasto de los hogares, impulsado a su vez por el incremento del salario mínimo y el impacto nominal que esto influye, y un segundo semestre con desaceleración cuando el efecto del salario mínimo se diluirá parcialmente, pero habrá una menor capacidad de compra por la subida de la inflación y las subidas de la tasa de interés, que acompañarán también un ajuste en el lado de la inversión. Con todo, 2,8% crecerá el PIB en 2026. De otro lado, el indicador de seguimiento a la economía, conocido como ICE, también presentado por el DANE, registró esta vez un crecimiento anual del 1,69% en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024 y un avance del 0,87% frente a noviembre. En el acumulado de todo el año, la actividad económica se expandió 2,66%, superando el 1,60% de 2024, confirmando una moderada recuperación en el cierre del año. El crecimiento fue altamente desigual entre sectores. Las actividades terciarias, es decir, los servicios, impulsaron el resultado con un alza anual del 2,82% en diciembre, destacándose administración pública, educación y salud, comercio y transporte y servicios públicos. En contraste, las actividades secundarias, es decir, industria y construcción, cayeron un 1% anual y las primarias, que son agricultura y minería, retroceden también un 1,12%. Pese a estas contracciones anuales, ambos sectores mostraron leves repuntes mensuales de 0,94% y 2,20% respectivamente, aunque son insuficientes para revertir la tendencia negativa. Finalmente, el informe evidencia una recuperación liderada por servicios, mientras la producción de bienes sigue muy debilitada.
Para terminar este bloque informativo en relación a datos macroeconómicos, el DANE también reportó que la formación bruta de capital fijo, que es un indicador clave de la inversión en el país, registró una variación anual negativa de menos 2,9% en el cuarto trimestre de 2025, rompiendo una racha positiva que se mantenía desde enero pasado. El principal lastre fue la inversión en vivienda, que se contrae un 8,5% y restó un 1,8 puntos porcentuales a la variación total, seguida por la caída en otros edificios y estructuras con menos 5,3% y en productos de propiedad intelectual de menos 3,6%. En el acumulado anual entre 2024 y 2025, la formación bruta de capital crece 2,1%, aportando 0,3 puntos porcentuales al PIB, mientras que la formación fija avanza un 1,3%. En contraste, los rubros que mostraron crecimiento en inversión fueron recursos biológicos cultivados y maquinaria y equipo. En valores constantes, la formación bruta de capital se situó en 28,8 billones de pesos en el cuarto trimestre y la formación fija en más de 46 billones de pesos. Ambas variables no registraban tasas negativas desde el primer trimestre de 2024, lo que evidencia una desaceleración en la inversión productiva al cierre del año pasado. En noticias empresariales hoy destacamos la empresa Hidroituango S.A., que es propietaria de la central hidroeléctrica más grande del país, que presentó por primera vez en sus 27 años de existencia ingresos operacionales que ascendieron a más de 442 mil millones de pesos en el ejercicio de 2025. Recordemos que en días pasados habíamos registrado esta información, pero aquí ya les contamos algunos datos y cifras específicas. Una vez descontados impuestos, reservas, pasivos y gastos de funcionamiento, la utilidad de la compañía disponible alcanzó los 241 mil millones de pesos. Este es un hito financiero que marca el inicio de una nueva etapa para Hidroituango S.A. El resultado llega tras superar complejas situaciones técnicas, como la contingencia del año 2018 y otras jurídicas recientemente resueltas mediante un acuerdo conciliatorio con EPM en diciembre del año pasado. El gerente general de Hidroituango S.A., Alejandro Arbeláez, destacó que estos resultados son el fruto de una gestión responsable y rigurosa que le permitirá a la compañía destinar utilidades a proyectos y megaobras como el túnel del Toyo y el nuevo ferrocarril de Antioquia. Recordemos que la compañía es mayoritariamente propiedad de la gobernación de Antioquia a través del IDEA, cuenta con participación de EPM y de cerca de 80 socios privados, consolidando un modelo de alianza público-privada orientado a la sostenibilidad financiera y el impacto regional. Los resultados estos que estamos conociendo en primicia para Conexión Económica y ABC Economía serán presentados formalmente a los accionistas el próximo mes de marzo en su asamblea de este año. Finalmente les contamos que la Alcaldía de Medellín entregó ante la Curaduría Urbana los estudios técnicos y el anteproyecto arquitectónico para obtener la licencia de construcción del proyecto de modernización del Estadio Atanasio Girardot, que contempla una inversión superior a los 752 mil millones de pesos. El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que la administración trabaja para tener uno de los mejores estadios del mundo y 100% público, con un campo de juego totalmente renovado, la mejor tecnología en seguridad, cámaras, sonido e iluminación y un puesto de mando unificado de última generación. El proyecto contempla la intervención aproximada de 32.533 metros cuadrados del escenario y cerca de 33.000 metros cuadrados de espacio público. Los estudios entregados incluyen diseños arquitectónicos, estructurales, estudios de suelo, seguridad humana y topografía, así lo explicó el mandatario local. Hoy damos un paso muy importante para que la ciudad tenga el estadio que se merece. De todo lo que ha venido pasando a lo largo de estos meses, estudios de suelos, todo lo que tiene que ver con la topografía, con los estudios de vulnerabilidad estructural, con los estudios de seguridad humana, que todos son absolutamente necesarios para nosotros poder entregarle a Curaduría para solicitar la licencia de construcción, para poder licitar el proyecto y para poder comenzar las obras.
Y ya para finalizar, revisemos los principales indicadores económicos para el día de hoy. El dólar tendrá una cotización inicial de 3.652 pesos con 89 centavos. El euro tendrá una cotización desde 4.330 pesos con 32 centavos. La onza Troy de oro a 4.992 dólares con 8 centavos. La libra de café colombiano a 3 dólares con 38 centavos. El barril de petróleo Brent a 68 dólares con 61 centavos y un Bitcoin desde 68.209 dólares con 90 centavos. Así llegamos al final de Conexión Económica. Este es un programa de Cámara FM producido por abceconomía.co. Hasta la próxima. Conexión Económica de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.